Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, gracias por esta oportunidad de aprender más de ti, por esta oportunidad pues de tener la libertad de buscarte, de que tengamos Biblias, de que podamos aprender de ti, este, sin persecución en estos momentos. Así que te damos las gracias, Señor, te pedimos por nuestros hermanos que están pasando persecución en el Medio Oriente y en muchos otros países y persecuciones pues que también se manifiestan de otras maneras. Te pedimos que tú les des la fortaleza y los alientes, Señor. Te invitamos, Espíritu Santo, a esta clase de hoy. Te invitamos a nuestras conversaciones, a toda pregunta, a toda respuesta y a todo el material que tenemos aquí, que seas tú respirando vida y que ésta se convierta en rema para los estudiantes cuando vean los videos, cuando vean el material y que esto bendiga sus vidas grandemente, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, bienvenidos a la lección 4. En esta lección probablemente ya se dieron cuenta que no hay los videos que normalmente tenemos, em, porque esta semana los capítulos los vamos a cubrir aquí en esta llamada de Zoom. Y lo mismo va a ocurrir igual en la semana 6 y en la semana 8, que no van a haber videos, sino pues toda la información la vamos a dar aquí por Zoom. Entonces, cualquier pregunta que tengan, estamos a la orden. Entonces, voy a compartir aquí la pantalla. Ok, voy a colocar acá. Ok, ¿sí la ven? Sí, Ok. Y ves la ovejita y la cuestión. Sí. sí, Ok. Entonces, esta semana vamos a cubrir 5 capítulos y como pues no tenemos muchísimas horas, o sea, hay mucho material que se cubre en esta sesión de clase. Simplemente vamos a cubrir ciertos detalles de cada capítulo. No podemos analizarlos en detalle porque si no nos alcanza el tiempo, pero en esas ideas que vamos a destacar, pues son bien importantes. Entonces lo que vamos a hacer es ir capítulo por capítulo y en cada uno vamos a resaltar esos detalles importantes y al final de cada sección, entonces vamos a tomar un momento para que responder cualquier pregunta que tengan o comentario y ahí seguimos avanzando, ¿sí? Ok. Entonces, antes de comenzar, voy a compartirles un mapa. Déjame compartirle el mapa de Carlos. Abrir con... Ok. Entonces, Carlos nos va a compartir un poco del mapa y de toda la posición geográfica de todos los acontecimientos que vamos a repasar en el capítulo 10. bueno, buenas noches a todos. Dios me los bendiga. Lo que quise hacer es, quise recorrer estos capítulos que vamos a ver de Jesucristo, donde Él estuvo. Y pues aquí lo que miramos es el mapa de Israel. En el norte está Galilea, en el sur está el Mar Muerto y pues ahí se mira en círculo Jerusalén. Ah, el próximo, Rebeca, por favor. Y aquí es donde voy a comenzar. Voy a comenzar no en el capítulo 10 porque desafortunadamente, ah,
porque capítulos y versículos son cosas nuevas que se inventaron hace como 100 años atrás, posiblemente casi 200 años atrás. Y pues lo que hace es de que corta lo que estaba sucediendo. Capítulo 9 y el capítulo 10 están unidos, pero nosotros por los versículos y capítulos pensamos de que son dos diferentes eventos. No, es el mismo evento. Entonces en el capítulo 9 comienza con el hombre que está ciego. Y lo que miramos aquí en el mapa de medio, en la imagen, arriba miramos el templo. El templo está situado en la parte más alta de Jerusalén, que es una montaña. Para subir ahí, uno tiene que pasar por ahí abajo, donde se encuentra el estanque de Silo. El estanque de Silo está en círculo ahí abajo. Ahí es donde Jesucristo, después de ponerle en los ojos al hombre el lodo, le dijo que vaya a este estanque a lavarse para que recibiera su vista. La foto que miren en la izquierda, yo estuve ahí en el 2003, así se miraba. Hoy en día, por lo que sucedió entre Israel e Irán, no pude ir esta vez, pero creo que debe de tener mucho más. Pero eso, así se miraba en el 2023, en 2003. 23, quiero decir, discúlpeme, puse 2003, pero es 23. Ahí cerca de este lugar también hay un letrero que se mira en la parte derecha de aquí, donde dice de que el letrero en este sitio, que se encuentra en este sitio del estanque de Siloé, indica que el estanque fue descubierto en el 2004 y pertenece al periodo del Segundo Templo. El Segundo Templo es el templo donde Cristo estuvo en ese tiempo. Se encontró un canal de drenaje debajo de los adoquines de la calle, el cual sirvió como escondite para los últimos rebeldes judíos contra los romanos en el año 70 después de Cristo. Esta información es importante porque en la lección 6 Marvin Pate nos va a hablar de este evento que sucedió en el año 70 después de Cristo. Y sigue diciendo de que tras la destrucción de Jerusalén, este estanque dejó de funcionar y fue finalmente rellenado con tierra. Por eso fue de que hasta el 2004 fue encontrado. Y pues cada vez que Cristo tenía que subir al templo, dependiendo en qué lado en qué entrada él iba a entrar, pues en este tenía que pasar por el estanque de Siloé y tenía que caminar hacia arriba como lo miran ahí. Y ese recorrido yo también lo hice, que se encuentra en un túnel porque acaban de encontrar ese recorrido hacia el templo. A la próxima, Rebeca, por favor. Ahora, como les dije, capítulo 9 y capítulo 10 están unidos y pues Jesucristo empieza a hablar. Él se encuentra allá arriba, ahora en Juan capítulo 10 del 22 al 39, y él se encuentra, como dice ahí, el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón se encuentra en, en el muro oriental del templo, donde se encontraba el pórtico de Salomón. También podemos ver ese mismo pórtico que es parte de una historia en Hechos capítulo 3. La puerta oriental, también conocida como la puerta hermosa, se puede ver. Y en según Mateo 21, es en esta puerta por la que Jesús hizo su entrada triunfal, por cual nosotros vamos a ver más adelante. Rebeca, para usted ahora. No la escuchamos. Ya, gracias Carlos. Bueno, continuamos. ¿Ves el PDF con la ovejita? Sí. Ok. Dame un segundo. Ok. Entonces, empezamos con el capítulo 10, la teología de lo que es el rebaño, la teología del rebaño. Em,
Jesús empieza a introducir este concepto del pastor y sus ovejas y lo primero que hace es presentarse como el buen pastor, el que está pues dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Pero para entender bien lo que Jesús está diciendo es importante tener en cuenta el contexto. Entonces, aquí estamos en el primer siglo y los judíos vivían bajo una tensión constante. Por un lado estaban oprimidos por el dominio romano, pero al mismo tiempo entre ellos también había mucha división. Habían diferentes grupos o sectas religiosas como los fariseos, los saduceos y otros, como vimos en los videos de las lecciones anteriores. Entonces, el ambiente social y religioso estaba bien tenso. Había pues presión externa de los romanos y también, como dijimos, también habían conflictos internos entre ellos mismos, entre los mismos judíos. Y en medio de toda esa situación, que Jesús aparece con esta imagen de pastor y las ovejas. Una imagen que es pues completamente distinta a esa tensión política y religiosa que había. Luego está la metáfora del pastor versus los ladrones del rebaño. Cuando Jesús dice que el que no entra por la puerta es un ladrón o que el que no entra por la puerta es un ladrón o un depredador, está haciendo una comparación muy clara. En ese tiempo, los depredadores como los zorros o los lobos no entraban por la puerta del redil, ellos se metían a escondidas por los costados, porque venían a hacer daño, a atacar. En cambio, el pastor legítimo entraba por la puerta sin problema porque tenía autoridad y cuando llamaba a sus ovejas, ellas reconocían su voz y lo seguían. Esto no era una metáfora bonita nada más, esto es lo que pasaba en verdad. A veces varios rebaños se mezclaban en el mismo lugar, por ejemplo, cuando iban a beber agua, y uno podría pensar que iba a ser como un lío todos esos rebaños juntos porque pues eran rebaños de diferentes pastores, pero no era así. Cada pastor al final simplemente llamaba a sus ovejas y ellas cuando escuchaban su voz lo seguían. No había confusión. No hacía falta marcar las ovejas ni discutir entre pastores de quién era qué, sino que las ovejas tenían una relación muy cercana con el pastor y escuchar su voz era suficiente como para ir y obedecer. Y esto tiene muchísimo sentido cuando lo pensamos en el contexto de la iglesia de hoy. La voz del buen pastor, que es Jesús, pues sigue siendo reconocida por sus verdaderas ovejas. Él no impone, él no manipula, su liderazgo es pues desde el amor, desde el cuidado, desde una relación íntima y los que caminan con él lo conocen, lo reconocen y lo siguen. En la iglesia local es interesante ver cómo se forman rebaños. De hecho, podemos decir que cada iglesia es un rebaño y que dentro de ese rebaño hay ovejas que realmente pertenecen ahí. Y esas ovejas, cuando están en el lugar correcto, escuchan la voz del pastor, que Jesús, que es el buen pastor, ha puesto a cargo de ese rebaño y lo siguen. Ahora bien, también hay ovejas que no nos siguen, ¿verdad? A veces vemos personas que van de iglesia en iglesia, de rebaño en rebaño, y uno se pregunta como que, ajá, ¿qué está pasando ahí? Y creo que muchas veces eso sucede porque esas personas aún no han encontrado su rebaño, no han llegado a ese lugar donde puedan reconocer verdaderamente la voz de su pastor. Un profesor y pastor que conocemos decía que cuando veía personas en esa situación, personas que están buscando, él oraba por ellas, oraba para que pudieran encontrar su rebaño, ese lugar donde reconocieran la voz que necesitaban oír, porque realmente no hay nada más hermoso que, que cuando una oveja encuentra a su rebaño y a su pastor, ¿verdad? Que escuche esa voz y diga, ajá, sí, este es el lugar donde yo pertenezco. ¿Y por qué una oveja sigue al pastor? Porque sabe que ese pastor la va a alimentar. Cuando una oveja encuentra a su rebaño y a su pastor, sabe que está en una iglesia en donde va a estar bien alimentada, porque el pastor guía, cuida, protege y la oveja lo sigue porque confía en él, ¿no? Entonces, déjame pasar a la siguiente. Ahora,
Lo interesante es que la enseñanza de Jesús en este capítulo provoca división. Algunos judíos lo escuchan decir que Él es el buen pastor y creen en Él, pero otros lo acusan de estar endemoniado. Algunos incluso toman piedras para apedrearlo. Y esto nos lleva directamente a lo que Jesús acaba de decir: mis ovejas oyen mi voz, la conocen y me siguen. Entonces, aunque todos están escuchando la misma voz, no todos la reconocen. Algunos escuchan a Jesús, lo ven, lo oyen y entienden que es el Mesías y lo siguen. Pero hay otros que, a pesar de escuchar lo mismo, ver los mismos milagros y recibir las mismas enseñanzas, no solo que no creen, sino que sus corazones se endurecen aún más. Eso es fuerte, ¿no? Porque nos muestra que no se trata solamente de escuchar con los oídos, sino de tener un corazón dispuesto a reconocer la voz del verdadero pastor. Y así culminamos entonces con el capítulo 10, con la teología del rebaño. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? No, ok. Am, Pasamos entonces con el capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Te voy a compartir aquí de nuevo a Carlos. Ok, Bueno, dice en el capítulo 10 de que cuando Jesucristo estaba hablando, los judíos se molestaron porque Cristo se hizo igual a Dios y lo querían matar. Pues Jesucristo tuvo que huir de ahí nuevamente como lo tuvo que hacer varias veces durante sus 3 años en el ministerio. En el próximo mapa, Rebeca, en el próximo mapa aquí miramos donde él huyó. En Juan capítulo 10, versículo 40 dice que él huyó de la gente porque lo querían matar y fue de vuelta donde Juan el Bautista, él comenzó a bautizar. Ya después de ahí, él fue a Betanía, en el próximo mapa, por favor, para que miremos dónde queda. Ahora Betanía se encuentra aquí. Si miran lo cercano que está a Jerusalén. Y esto va a ser importante cuando entremos y estudiemos esta parte, porque los judíos van a querer matar a Lázaro también, porque escuchan de la resurrección de él. Pues aquí lo que miramos es lo cercano que están. Jesucristo huyó, fue al otro lado del Jordán, pero ya él va camino de vuelta para Jerusalén, porque ya viene su tiempo, como él lo dijo en Juan capítulo 9. Y él llega a Betanía, donde se encuentra Lázaro con sus hermanas. Y pues es aquí donde Rebeca va a hablar sobre este evento. Pero lo que quiero que entendamos es, miren lo cercano que está. Ahí se encuentra el templo, tenemos Betanía y entre el templo y Betanía tenemos el Monte de los Olivos. Y abajo de los Montes de los Olivos es donde se encuentra el jardín de Getsemaní. Rebeca. ok, gracias, Carlos. Ujú. ¿Ves ahí capítulo 11? Sí, Ya va, un momentico. Ok, entonces, el capítulo 11. Aquí vemos la resurrección de Lázaro, que es un momento clave que ocurre aproximadamente 6 días antes de la Pascua. Esta es la etapa final del ministerio de Jesús en la tierra. Lázaro y sus hermanas vivían en Betania, una ciudad que estaba cerca de Jerusalén, ahí como les estaba mostrando Carlos. Jesús en ese momento se encontraba relativamente cerca.
Lázaro se enferma, Jesús lo sabe, pero aún así decide esperar 2 o 3 días antes de regresar a Betania. Y aquí muchos se preguntan por qué Jesús esperó tanto, por qué no fue inmediatamente a ayudar a su amigo. Una razón bien posible es que en aquella época, como no habían los avances médicos que tenemos hoy, habían personas que parecían muertas por ciertas enfermedades como epilepsia o lo que hoy llamaríamos en un estado de coma, pero que después de algunas horas o incluso un día se despertaban. Por eso en la cultura judía una persona se consideraba realmente muerta de forma oficial solamente después del tercer día. Y Jesús espera precisamente este, para que no haya ninguna duda de que Lázaro estaba realmente muerto. Y lo que está a punto de ocurrir es un milagro de resurrección y no simplemente una recuperación. Después, si todo esto nos lleva a un punto muy importante, muchas veces en nuestras propias vidas nos sentimos como María y Marta, decimos al Señor, si hubieras llegado antes, esto no hubiera pasado, pero Jesús responde, yo soy la resurrección. En otras palabras, yo no tengo que llegar antes, yo llego cuando tengo que llegar porque tengo poder para traer vida, incluso cuando todo parece perdido. Esto nos habla de la soberanía de Dios. Jesús no necesitaba llegar antes, esperó intencionalmente para enseñarle algo a Marta, a María, a los judíos que estaban presentes y a nosotros hoy en día, que Él tiene el poder de la vida y que su tiempo es simplemente perfecto. Y aquí Jesús les lanza un desafío. Si crees, verás la gloria de Dios. Marta y María tenían que decidir si iban a seguir creyendo en Jesús como el Mesías, aunque no hiciera lo que ellas esperaban. Aunque pareciera que había llegado tarde, aunque pareciera que no había escuchado su clamor, la fe realmente no puede depender de si Dios hace lo que yo quiero en el momento que yo quiero. La fe verdadera se basa en quién es Él, no en lo que está pasando a mi alrededor. Y si puedes creer en quién es Él, entonces verás su gloria, como Él dice. Ok, entonces todo esto conecta perfectamente con lo que vimos en el capítulo 10, en donde Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y aquí en el capítulo 11 vemos ese principio en acción. Algunos ven el milagro y creen, es decir, reconocen al pastor, y otros, viendo el mismo milagro, endurecen sus corazones y deciden matarlo. Esa misma señal provoca dos reacciones distintas. Incluso algunos que reconocen que Jesús tiene poder no creen que sea el Mesías, lo ven como un profeta, como uno que hace milagros, pero no como Dios. Y eso en la mente de muchos líderes religiosos lo convierte en un profeta que era falso. Vemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 13, que enseña que si un profeta hace milagros y luego dirige al pueblo a otros dioses, debe ser condenado. Y como Jesús no solamente hacía milagros, sino que se presentaba como el Hijo de Dios, muchos de ellos vieron esto como una blasfemia. Y aquí vemos la gota pues que derrama el vaso. La resurrección de Lázaro no solamente fortalece la fe de muchos, sino que también acelera la decisión de los líderes religiosos para arrestar a Jesús. Ya no pueden ignorarlo y sienten pues que tienen que tomar acción. Entonces, antes de pasar al próximo capítulo, que es el 12, vamos a pausar un momento y me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este capítulo, si tienen alguna pregunta o reflexión, porque esto no es solo una historia del pasado, esto nos habla hoy de cómo Dios actúa, de cómo obra su poder y de cómo pues responde a nuestra fe, incluso cuando pareciera que Él va a llegar tarde. No sé si alguien tiene algún comentario. Bueno, yo quiero compartir algo, o sea, como una reflexión que leía hace poquito, y bueno, y a partir también de lo que leí de ese capítulo, y es que, o sea, no sé si teológicamente se relacione, o sea,
como exactamente, pero digamos que decía como que nosotros estamos muy enseñados como a querer ya el milagro, ¿sí? Como, como que nos enseñan mucho eso, como que sí, que el Señor puede hacer milagros y que debemos tener fe para que el milagro ocurra, pero que muchas veces ignoramos que a veces tenemos que pasar por procesos para ver esos milagros. Y eso a veces como que no es tan común que se enseñe o como que se anime a las personas a permanecer, o sea, como a esperar, a tener paciencia durante el proceso. Y pues, o sea, creo que pues depende de qué, pues del estilo de cada pastor o de cada iglesia, pero me llamaba mucho la atención porque, digamos, pues, por ejemplo, en mi propia vida, pues sí, he estado pasando por un proceso de salud fuerte ya hace unos años o sea, ha sido duro, como, Dios mío, o sea, ¿qué pasa? Como que uno a veces piensa como, Señor, te olvidaste de mí, sí, como, por qué no vienes? ¿Por qué no me ves? ¿Por qué no haces algo ya que te estoy pidiendo? O sea, auxilio. Y definitivamente, o sea, esto, sí, cuando leí este capítulo, como que recordaba eso, como que no es en mis tiempos, es en los tiempos de Dios Mm. y definitivamente, pues, o sea, en el proceso se fortalece, o sea, yo creo que se fortalece la fe, también es probada, pero se fortalece al mismo tiempo. Entonces, siento que es eso, como poder uno tener presente o valorar también, sí, como la importancia del proceso antes de que el milagro ocurra, ¿sí? Y aún así, aunque no ocurra el milagro cuando uno espera, pues aún así como permanecer en Dios y seguir confiando en que Él tiene el control, ¿sí? De eso que está sucediendo, de sí, esa situación pues que a veces es tan difícil y como apreciarlo a Él aún en medio de eso. Claro, gracias por compartir, Angélica. Estoy totalmente de acuerdo contigo, este, especialmente porque cuando, no sé, cuando yo conocí al Señor, me hablaba mucho pues de un evangelio de, no, no era el evangelio de la prosperidad, pero tenía mucho de ese contenido, ¿no? Y que básicamente decía que pues que si te pasaban cosas, o sea, la creencia de ellos era que si tú estabas pasando por problemas financieros o estabas pasando por algún tipo de adversidad o de enfermedad o algo así, era porque no estabas creyendo o no estabas orando lo suficiente o no estabas ayunando lo suficiente o no estabas, haciendo todas estas cosas para que Dios te bendijera, ¿no? Y pues bueno, o sea, eso era lo que me estaban enseñando, ¿no? Y pues yo continué con mi caminar cristiano y pues pasan cosas, ¿no? Pasan adversidades, pues vine como inmigrante a otro país y uno cuando es inmigrante en otro país pasan muchísimas cosas que no, o sea, que no, uno no está viviendo pues en la gloria de la vida, ¿sí me explico? Y, me, y uno pues se desespera, así como decías tú, como que, ajá, pero ¿y qué? Tú no me estás escuchando, tú no me estás, ¿qué es lo que pasa? Y recuerdo que durante ese tiempo, Dios me hablaba mucho por la parte, en Romanos 5:4-6 que dice, y la paciencia, ya va, espérate, para leértelo bien.
Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Este, y siempre me traía eso pues a mi corazón siempre que buscaba de Dios y pasaba por todas estas adversidades. Y de hecho fue cuando comencé a venir a Mana que aprendí pues de la teología pues correcta y de la interpretación de la Biblia adecuada, de que Dios estaba pues muchísimo más interesado en el proceso y en lo que hace en el carácter de uno en todo esto más que en responder la petición, el milagro, ¿no? Y yo creo que el entender eso, lo que es el sufrimiento y cómo el sufrimiento pues nos cambia, porque yo miro para atrás y yo digo, wow, Señor, la verdad es que todo lo que ha pasado en la vida de uno, yo no lo hubiera cambiado porque tú de verdad me has cambiado. Y, y sí estoy de acuerdo contigo de que bueno, de que es difícil cuando uno está pasando por la situación, en este caso, pues tu situación que compartiste, pero, pero yo creo que es muy importante que nosotros aprendamos, sí, pues lo que es el sufrimiento y cómo nos cambia, ¿no? Sí, y ahí, bueno, un apunte chiquito más. Sí, sí, tranquila. Bueno, dos capítulos anteriores, cuando hablaban de la sanación del ciego, también es, o sea, se relaciona mucho con lo que tú dices, porque antes se creía, e incluso todavía se cree, o sea, lo que tú dices, o sea, me siento totalmente identificada porque también lo he vivido, me lo han dicho, lo he escuchado mucho y es como, no, o sea, como que si hay una enfermedad o si hay una situación particular, pues difícil, es porque, porque alguien está pecando, ¿sí? Porque uno está pecando, porque alguien en la familia está pecando, algo así. Y en la parte de que Jesús sana a un ciego, o sea, me pareció muy bonito eso que le preguntaban los discípulos y la respuesta de Jesús pues fue lo bonito, que ellos como preguntan quién pecó. Sí, o sea, los papás o él o quién pecó, y él le dice que, o sea, que no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, definitivamente creo que, uy, o sea, eso como que se me queda así yo. Es muy lindo ver Y eso eso. viene de la cultura judía. Ellos tenían, creo que viene de la parte, pues, del Antiguo Testamento en donde decía, pues si tú haces estas siguientes acciones, te vendrán estas bendiciones, si tú haces estos pecados, te van a venir pues estas maldiciones, y eso es, pues, los judíos pensaban así. También cuando Job le pasaba todo eso, le preguntaban, ajá, pero ¿qué hizo? ¿Qué? Y no, pues no venía de ahí, ¿no? Ujú. Andrea, veo que tienes la mano levantada. Amén. Bueno, yo quería comentar sobre los puntos de la diapositiva que dice que algunos creyeron al ver el milagro y otros endurecieron su corazón. Este, Igual el punto 2, 3 y 4, más bien casi todos, habla de cómo para la sociedad o para nosotros como humanidad es muy fácil endurecer nuestro corazón ante las situaciones milagrosas. Muchas veces, o al menos en nuestra cultura, es como de decir, es demasiado bueno para ser verdad. Y empezamos como que a ser antipáticos ante las situaciones de milagros y empezamos a quitarle lo espiritual a las cosas que nos pasan en lo cotidiano, cuando en realidad nosotros tenemos un padre que es espíritu y deberíamos aprender como que a verlo de esta manera. Dice el punto número 2, la misma señal provocó fe en unos y rechazo en otros. Yo creo que dentro de la soberanía del Padre, de la soberanía de Dios, pues está esta parte de darnos ese entendimiento a quienes Él desea que lo tengamos y a quien no, pues simplemente su corazón es endurecido, pero
cómo se prestan estas situaciones de milagros, tanto en aquel tiempo como en el tiempo actual, a ayudarnos a fortalecer nuestra fe o a mostrarnos así como con esa apatía de decir, no creo que eso sea posible o simple y sencillamente no creo que eso pueda suceder porque estamos demasiado como que prestos a meterle ciencia a todo, como de, esto no es posible porque la ciencia dice esto, pero también que aprendamos nosotros a notar cuando Dios está obrando y que Dios no se acorta a lo finito de nosotros, sino que Él es un Dios infinito y que nada es imposible para Él. Entonces, pues es maravilloso darnos cuenta cómo desde aquel tiempo, bueno, pues había quienes sabían notarlo y Dios les daba la capacidad de notar el milagro y sentirlo y quienes pues realmente no, tenían su corazón totalmente endurecido a estas situaciones. Sí, gracias Andrea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que nosotros como hijos de Dios, siempre, o por lo menos esto es lo que, así como yo vivo mi vida, yo siempre cuando me entero si hay alguien enfermo o alguna situación de verdad que parece imposible, yo creo que como hijos de Dios, como hijos del buen Padre y del Dios Todopoderoso, siempre yo creo que Él se place en que creamos y que nuestra primera respuesta a una adversidad pues sea, yo sé que, Señor, yo voy a creer que tú lo vas a hacer, yo voy a creer siempre en lo mejor, pero también yo creo que tú eres un Dios soberano. Y yo creo que a veces uno tiene que cuidar su corazón, ¿no? Porque si uno está orando y orando por algo, como pues me ha pasado en muchas circunstancias a lo largo de mi vida y no sucede, entonces es muy fácil pues decir, endurecer tu corazón y pues alejarte un poco o parar esa intimidad con el Señor, o simplemente entender de que tú estás orando y pues de creer de que Él es soberano, de que Él está obrando a pesar de que nos ocurra en tu tiempo como tú piensas. Pero yo sí pienso que siempre tenemos que creer en que, como dice, bueno, lo cubriremos más adelante en el siguiente capítulo, pero dice que haremos, que Jesús decía sus obras y decía, aún cosas más grandes ustedes harán, ¿no? Entonces yo, pues soy fiel creyente de eso, de que siempre oraremos por el milagro y por lo sobrenatural y Él decide pues cómo se manifiesta, ¿no? Bueno, gracias. Em, ok, bueno, continuamos con el capítulo 12. Carlos, ¿tienes algo en el mapa? Sí, le mandé una presentación nueva. Vamos a utilizar ese, por favor, porque ese también tiene la Santa Cena. Ya déjame abrirlo. Ya va que ahora tengo como 5 presentaciones abiertas de Carlos. Además, me voy a asegurarme que estoy abriendo la que es. Es la última que le mandé. Bueno, ya vamos a ver. Ok. Vaya al de arriba, por favor. No, más abajo, abajo, ahí donde está Betanía. Am, Quiero comenzar de aquí porque, para entender la distancia, porque desafortunadamente Juan no nos dice por cuál entrada Cristo entró. Pero cuando miramos a Mateo capítulo 21, él nos dice, y él dice que él entró por el monte de los olivos. Pues mirando a dónde está Betanía y a dónde está el templo, al próximo día, después de la unción, Jesucristo entró por la puerta hermosa. El próximo. Y aquí nuevamente tenemos el mismo. La mirada que miramos de aquí en la foto, yo estuve ahí. Eso es Getsemaní. Ese es el jardín. Discúlpeme, que no me miran.
Es el jardín de Getsemaní que se encuentra abajo de donde está el Monte de los Olivos. De ahí se puede mirar esta puerta. Si miran la puerta, hoy en día está sellada porque los musulmanes piensan de que, bueno, dice de que en Daniel, de que por esta puerta el Mesías va a entrar, pero el Mesías ya entró por esta puerta, por cual los cuatro evangelios hablan sobre esto, este evento. Y es aquí donde Jesucristo entra y es bien recibido por los suyos. Rebeca. ¿Ya? Sí. Ok, ven ahí el capítulo 12. Ok, Sí, ok, entonces, bueno, ok, continuamos con el 12. Lo primero que vemos es que Jesús, después de resucitar a Lázaro, él vuelve a visitarlo a él y a sus hermanas, María y Marta. Esta escena es muy conocida porque comienza con María ungiendo a Jesús con un perfume muy caro. Y para entender más o menos lo que eso significa, tenemos que ver el contexto cultural de aquel momento. En aquella época, las mujeres, especialmente si eran solteras o viudas, no tenían muchos recursos, no existían los bancos como hoy, así que una manera de ahorrar era pues fabricar perfumes, específicamente esencia de perfume. Era algo muy concentrado y valioso y ellas guardaban los frascos por años, a veces como una especie de seguro económico para el futuro. Entonces, lo que hace María es un acto impresionante porque ella rompe el frasco y lo derrama completamente sobre Jesús, no guarda nada. En otras palabras, ella le está entregando a Jesús su sustento, sus ahorros, su seguridad, básicamente su futuro, o sea, todo. Lo entrega todo en un acto de adoración. Y en eso vemos que salta Judas Iscariote con su comentario, ese perfume se podía haber vendido y dárselo a los pobres, lo que suena muy espiritual, pero el Evangelio nos dice claramente que Judas no estaba preocupado por los pobres, sino porque él manejaba la bolsa de dinero y pues él robaba de allí. Entonces, lo que tenemos aquí es una máscara religiosa. Judas está usando una excusa espiritual para ocultar una motivación egoísta y lamentablemente eso también lo seguimos viendo hoy. Gente que habla de una manera muy espiritual, pero en realidad lo que busca es manipular o beneficiarse ellos mismos. La respuesta que le dio Jesús a Judas ha sido muy mal interpretada a lo largo del tiempo, porque él le dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y algunas personas han usado esa frase para decir que a Jesús no le importan los pobres, pero eso va totalmente en contra del mensaje bíblico. O sea, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nosotros vemos que Dios tiene un amor especial por los pobres, por las viudas, por los huérfanos, por los extranjeros. Dios no está en contra de la riqueza, sino que está en contra de cómo la conseguimos y de cómo la usamos. El problema no es tener, el problema es cuando se obtiene oprimiendo a otros o se usa mal. Por eso Jesús defiende el acto de María, porque lo que hizo fue adorar, fue entregar lo mejor que tenía en un acto sincero y profundo. Después de esto, el capítulo nos lleva a la entrada triunfal. Es domingo, el primer día de la semana, y todo Jerusalén está recibiendo a Jesús con palmas, con alegría, con expectativa de que Él va a ser ese libertador que tanto esperan. Pero ojo, ellos no esperaban un salvador espiritual, ellos esperaban un líder militar, alguien que los liberara de la presión romana, como lo hicieron los jueces en el Antiguo Testamento. Por eso cuando gritan Hosana, en verdad lo que están diciendo es sálvanos.
Pero ellos no piensan en una salvación eterna, ellos están pensando en una liberación política, social y militar. Y por eso lo reciben con palmas, porque las palmas se usaban para recibir a los ejércitos victoriosos en aquel momento. Era una señal de que el libertador había llegado y ellos pensaban que Jesús era ese líder revolucionario que iba a tomar el trono y expulsar a Roma. Pero a medida que pasan los días, Jesús no habla de ninguna guerra, no habla de ningún ejército, no planea ninguna revolución, sino que habla, imagínate, de amor, de luz, del pan de vida, del agua viva, del buen pastor, y eso lamentablemente le trae desilusión a muchos. Tanto así que para el viernes, cuando Pilato les ofrece escoger entre Jesús y Barrabás, que era un líder revolucionario que sí había peleado contra Roma, y la gente termina escogiendo a Barrabás. El mismo pueblo que 5 días antes gritaba Hosana, ahora grita crucifícalo, fíjate. Y sabes que esto todavía lo vemos hoy. Gente que se acerca a Jesús con expectativas personales, que sane a alguien, que arregle su matrimonio, que resuelva su situación económica. Y si Jesús no hace lo que esperan, le dan la espalda, buscan otra solución, otra respuesta, otro Barrabás. Así que este capítulo no solo nos habla de algo que pasó hace 2000 años, nos muestra cómo reaccionamos nosotros hoy, nos desafía a revisar cuál es la motivación con la que nos acercamos a Jesús. ¿Será que lo seguimos por quién es o por lo que nosotros esperamos que Él haga por nosotros? Entonces, después de esto, el capítulo nos lleva a la entrada triunfal. Am, no, ya va. No, ya. Ya, listo. Carlos, ¿tienes algo para el capítulo 13? Sí, Ok, ya va, espérate. Ya va, déjame abrirla. Ya va, es que Zoom es un mundo. Ok, ¿lo ves? sí. Mm, Bueno, pues ya tenemos la entrada triunfal. Cristo entró al templo y ahí lo esperaban la gente. Próximo. El próximo evento grande es la Gran Cena. La Gran Cena que sucedió un jueves. La entrada triunfal fue un domingo. A través de los tres evangelios sinópticos que miramos es donde empezamos a poner la historia completa. Ahora, ¿a dónde sucedió la Santa Cena? Para mirar primero al mapa, en el mapa ahí miramos dónde está el templo, el Monte de los Olivos, dónde está y a dónde se encuentra la última cena. Um, Sabemos que la última cena sucedió en el aposento alto. Juan no nos dice eso, pero Lucas nos dice en capítulo 22 de que es ahí donde sucedió. Y es este el lugar donde es conocido como el lugar tradicional donde sucedió esto. Ahora, hay algo bien interesante. En la foto de arriba que miramos, se mira de afuera. Y como sabemos que es el segundo piso del aposento alto, hoy en día en la parte de abajo se encuentra la tumba de David. Es un lugar donde los judíos ortodoxos, ultra ortodoxos que se les dicen, ellos van ahí y hacen sus estudios y ellos son escribas también, donde empiezan a copiar ah, el Antiguo Testamento. La parte de arriba es donde se encuentra el aposento alto, pero adentro del aposento alto, ahí miramos en la foto de abajo, ¿la pueden ver? Hay algo importante aquí que tiene
que tiene un círculo. Porque este lugar es bien interesante. Es el único lugar en todo Jerusalén donde en el mismo edificio se encuentra un lugar para los judíos, se encuentra un lugar para los cristianos, porque esta es el aposento alto donde sucedió la última cena, y es aquí también durante el tiempo cuando ah, los musulmanes tomaron lugar en Jerusalén, pues en el círculo, lo que miran ahí todas las no sinagogas, sino que ya se me olvidó cómo le dicen a las iglesias de los musulmanes, pero cada iglesia musulmana tienen esto adentro porque apunta a donde Mohammed recibió el mensaje del ángel, de acuerdo a los musulmanes. Entonces, lo que esto les ayuda a ellos es a orar hacia el lugar donde Mohammed recibió el mensaje. Este es el único lugar que tenemos donde tenemos las tres religiones de judaísmo, cristiano y musulmano en un edificio. Rebeca. Fíjate qué interesante, déjame ver acá. Ahí Ángel dijo mezquita. Ah, sí, mezquita. Gracias. Y apunta Meca. Ujú. Que queda en Arabia Saudita. Ok, ¿ves capítulo 13, la última cena? Ok, ok, entonces, ya va un momentico. Ok, bueno, entonces estamos en el capítulo 13 y aquí tenemos algo que probablemente todos hemos escuchado o leído muchas veces, la última cena y el lavado de pies. Es una cena muy conocida y tan hablada que a veces la pasamos por alto, pero su contenido es bien, bien profundo. Primero vamos a pensar por un momento en el lavado de pies. En la cultura judía del primer siglo, los únicos que lavaban los pies eran los siervos que en el orden de sirvientes de la casa eran los que estaban de último. Era una tarea bastante humillante, así que cuando Jesús se levanta de la mesa y le empieza a lavar los pies a los discípulos, aquí nos comunica que está tomando el lugar del siervo más humilde. Es un gesto profundamente contracultural. Y ahí vemos la reacción de Pedro, ¿no? Pedro dice algo como, no, tú no me vas a lavar los pies a mí. Y claro, desde su perspectiva tiene sentido. Él ve a Jesús como su maestro, su señor, su líder. ¿Cómo va a dejar que él haga una tarea tan baja? Pero justamente eso es lo que Jesús está intentando romper, esa mentalidad jerárquica, esa idea de que unos están por encima de otros. Y pensamos en esto un poco más, eso no es nada más una cosa de los judíos del primer siglo, o sea, a lo largo de la historia, incluso dentro de la iglesia, hemos visto cómo se forman jerarquías ya desde el primer siglo. Juan habla en el Apocalipsis sobre los Nicolaitas, un grupo que introdujo estructuras de poder dentro de la iglesia. Sin embargo, Jesús está tratando de enseñarnos que el liderazgo en el reino de Dios es de servicio, no es uno de control ni de jerarquías humanas. Ahora, hay algo que es impactante de esta escena, que es que Jesús le lava los pies a todos. Le lava los pies a Judas, que ya tenía en el corazón la traición, le lava los pies a Pedro, que esa misma noche lo va a negar, le lava los pies a los otros discípulos, sabiendo que la mayoría lo va a abandonar, y aún así los sirve con amor. Uno puede mirar pues su propia vida y recordar momentos en los que fallamos, en los que nos alejamos de Dios o simplemente nos enfriamos espiritualmente. Pero si miramos un poco más atrás, muchas veces nos damos cuenta de que justo antes de esos momentos Dios nos estaba bendiciendo.
Y en ese momento uno piensa, bueno, claro, me bendecía porque yo estaba caminando bien, haciendo todo lo correcto. Pero con el tiempo uno entiende algo mucho más profundo. Dios ya sabía que le íbamos a fallar y aún así decidió bendecirnos. A mí me parece impresionante, la verdad. Es un amor que no está basado en nuestro desempeño o lo que hagamos, sino en su fidelidad. Él nos ama de una manera tan completa que incluso conociendo nuestras futuras caídas, decide amarnos, cuidarnos, bendecirnos, y ese es el corazón del buen pastor. Y fíjate, que cuando Jesús dice que uno de ellos lo va a traicionar, nadie sospecha que es Judas. Eso significa que Jesús trataba a Judas exactamente igual que a los demás. No le hizo mala cara, no lo aisló, nadie notó ninguna diferencia. Eso nos habla pues del nivel de amor y gracia que Jesús tenía. A mí eso pues me parece impresionante. Ok, y vemos aquí que después de que Jesús le dice a Pedro, tú me vas a negar 3 veces, pero después de eso me vas a seguir. Eso también es conmovedor porque Jesús ya sabía el error de Pedro, él ya lo había perdonado y ya estaba enfocado en el llamado que tenía para él. Para Jesús el pecado no es el fin del camino, lo importante es que Pedro vuelva, que se arrepienta y que responda a su llamado. Yo creo que para Jesús el llamado es más importante que el pecado, porque el pecado, si hay arrepentimiento, ya está resuelto en la cruz, pero el llamado requiere nuestra respuesta, nuestra fe, nuestra obediencia, y ahí es donde nosotros mismos entramos en la ecuación. Y al final de esta escena, perdón, en ese último momento tan íntimo con sus discípulos, Jesús les deja un mandamiento claro. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No les dijo, el más importante es el que menos peca o el que tiene el puesto más alto. No. Les dice que lo esencial es que se amen así como Él los ama, incluso sabiendo que le iban a fallar esa misma noche. Y ese sigue siendo pues el desafío para nosotros hoy, que el amor, perdón, que el amor pues que mostramos no dependa de lo que el otro hizo o dejó de hacer, sino de cómo Jesús nos amó a nosotros primero. Y pues de ahí entramos al capítulo 14. Carlos, ¿tienes algo del mapa para el 14? No, para el 14 no. Ok. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta ahora? ¿No? Ok, bueno, entonces seguimos. Este, aquí vemos que Jesús empieza con una frase muy tierna y alentadora. Él le dice a sus discípulos, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Lo que está diciendo Jesús acá no es solo algo bonito, sino que es algo profundamente significativo dentro de la cultura judía. Miren, en la tradición judía, cuando un joven quería casarse, primero hablaba con su papá. Y si el papá estaba de acuerdo, entonces los dos, padre e hijo, iban a hablar con los padres de la novia. Y si las dos familias daban su bendición, entonces el novio dejaba como un depósito algo llamado las arras, que era una especie de garantía como una dote para comprometerse oficialmente con la novia. Después de eso, el novio regresaba a la casa de su padre y empezaba a preparar una habitación. O sea, literalmente construía una extensión de la casa de su papá, un cuarto donde él y su esposa vivirían después del matrimonio. Y cuando todo estaba listo, el novio regresaba a buscar a su prometida. Entonces aquí tenemos que Jesús está usando ese mismo lenguaje que ellos podían entender. Les dice, me voy a prepararles un lugar y luego promete que va a volver por nosotros, su iglesia, su novia.
Lo hermoso es que Él no solo se va, sino que también deja una garantía. Él nos deja el Espíritu Santo. Esa es la garantía, las arras espirituales de que Jesús sí va a volver. Y eso se cumplió el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes. Desde ese día, la iglesia tiene la certeza de que Jesús va a regresar por su pueblo. Es una historia de amor y de compromiso eterno, es algo como muy romántico, ¿no? A la final, Dios es amor, entonces concuerda, ¿no? Luego, cuando Jesús dice, yo soy el camino, no está hablando de fundar una religión. Él no vino a crear el cristianismo. Jesús vino a abrirnos un camino hacia el Padre. Él es el único que vino del cielo a la tierra y por eso es el único que puede mostrarnos el verdadero camino. Entonces, no se trata de seguir una religión, se trata de seguir a Jesús, caminar ese mismo camino que Él abrió. Y si podemos o sea, hay denominaciones, iglesias organizadas, estructuras, instituciones, todo eso nos puede ayudar, pero nunca confundamos la religión con el camino verdadero. Seguirlo a Él es lo que realmente importa. Y bueno, más adelante en este capítulo Jesús dice algo impactante. El que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. ¿Cómo puede ser eso? Porque cuando Jesús estuvo en la tierra, realizó milagros no como Dios, sino como ser humano lleno de fe y del Espíritu Santo. Y ahora nosotros también podemos vivir en esa fe y en ese poder. Por eso dice, todo lo que pidan en mi nombre, el Padre lo concederá, pero ojo, no es pedir en su nombre, o sea, no significa como usar su nombre como si fuera una fórmula mágica, no se trata de decir en el nombre de Jesús y listo. Pedir en su nombre significa pedir desde su carácter, desde una vida en Cristo, alineados con su voluntad. Cuando, cuando lo que yo deseo está en sintonía con el corazón de Jesús, entonces sí puedo pedirlo, el Padre lo concede si está en su voluntad. Y creo que ya hemos llegado al final. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? No, creo que no. Carlos, ¿tienes algo más? No, yo no. Ok. Ujú. ¿Y había alguien quien iba a hablar? ¿No? Muchas gracias por la clase, Rebeca y Carlos. De nada, Ángel, a la orden. Am, bueno, entonces, vamos a cerrar. Carlos, ¿quieres orar? Sí. Padre Celestial, gracias por este momento que nos ha dado, Señor, a poder estar unidos por medio de la tecnología, Señor. Algo que la iglesia antigua hubiera querido tener, estar unidos de estas maneras, estando tan lejos. Pero con nosotros tenemos su carta, Padre Celestial. La misma carta que nos une de los tiempos antiguos, Señor, por cual la profesora Rebeca nos ha ayudado y ha compartido con nosotros, Señor, sobre su palabra. Y gracias, Señor. Oro por cada uno de nosotros, Señor, de que esta noche sea una noche de bendición y que tengamos un buen descanso, Señor. Gracias nuevamente por las reuniones que tenemos en su nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, Amén. gusto en verlos. Igualmente, profes, muchas gracias. De nada. Muy bien. Bendiciones. Bendiciones. Chao.